¿Se oye bien? Muy bien. ¿Atrás? ¿No? Perfecto. Estupendo. Gloria a Dios, aleluya. Sean muy bienvenidos, hermanos, esta noche. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. La verdad es que el Señor es bueno. El Señor es tan bueno que nuestra mente a veces se nos escapa a comprender lo grande, lo bueno y lo maravilloso que es Dios. Y es un Dios perdonador también. Así que anima también a sus hijos a perdonarnos unos a otros también. ¿Por qué digo esto? Antes de comenzar, me gustaría comentar un breve testimonio, porque ayer me pasó algo que me hizo pensar y me tocó el corazón, ¿no? Resulta que fuimos el lunes, madre se le rompió el frigorífico el lunes por la tarde, tuvimos que ir a comprar uno. Y la verdad es que enseguida, el miércoles se lo llevaron. Pero tuvieron unas cositas que hicieron que no la hicieron bien. Y entonces, claro, nosotros llamamos reclamando, ¿no? Reclamando, pues, oye, la persona mayor, que han dejado las cosas por el medio, que han dejado bien empujado el frigo, esto y lo otro y tal. Y estábamos con nuestros propios derechos de decir, bueno, es que yo he comprado algo y yo he pagado, lo mínimo que espero es que me dejéis las cosas en condiciones. Y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, claro, también que él tenía que defender lo suyo y tenía de alguna forma que hacer ver que bueno, que no era tan mala la cosa. Pero me sorprendió porque el hombre me pidió perdón, no sabéis las veces que me dijo, es raro escuchar eso en el mundo, es raro escuchar, de verdad, perdonadme. Muchas veces en la conversación, y a mí eso me llamó la atención, y digo, Señor, ¿cuántas veces yo perdono a mi hermano? ¿Cuántas veces yo perdono a mi esposa? ¿Cuántas veces yo perdono a mi madre? ¿Cuántas veces yo perdono a mis compañeros? Y este hombre, perdón, me dice, os pido perdón, y de verdad que, claro, la culpa fue de los repartidores que dejaron el frigo y lo dejaron en condiciones. Y decía, y perdonad por favor también, vamos a perdonarlos también a los chicos que han ido a dejar el frigorífico. A mí eso me tocó el corazón. Una persona del mundo, una persona que aparentemente no conoce a Dios, hablando del perdón. Y digo, Señor, ¿será que yo reflexioné, digo, será que yo no perdono tanto como debiera? ¿Sí? ¿Será que yo quizás no tengo tanta paciencia como debería de tener siendo yo creyente, siendo yo cristiano? Así quería comentar con vosotros esto porque al final vamos a hablar de Jesús en el Evangelio de Juan, y si hablamos de Jesús, hablamos del amor que Jesús mostró y hablamos del perdón a través de la vida de Jesús y a través del sacrificio de Jesús. Si Dios nos ha perdonado a nosotros estamos obligados a perdonar a los demás. Y no solamente entre nosotros, los cristianos, los creyentes. Claro, quizás es más difícil cuando no se trata de un familiar o cuando no se trata de un creyente. Es más difícil, pero también debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, cuando nos ofenden en la calle, ¿no? Eso hizo Dios. Sin merecerlo, el Señor nos perdonó. Nosotros no le dimos nada a cambio, no podíamos darle nada porque no teníamos nada. Estábamos viviendo en la oscuridad, en las tinieblas, éramos pecadores, practicábamos el pecado, no nos merecíamos nada. Sin embargo, Él nos perdonó. Por lo tanto, nosotros estamos también obligados a perdonarnos unos a otros, no solamente con aquellos con los que compartimos la fe cristiana. ¿Verdad? Voy a comentar esto porque a mí me hizo que pensar, me hizo reflexionar sobre el perdón. Pues, como he mencionado, vamos a hablar de Jesús a través de los ojos del evangelista Juan. Si quería acompañarme al capítulo 3, a partir del versículo 16, probablemente que Angélica lo vaya a proyectar aquí, pero vamos a ver la mejor cosa que uno se puede llevar de aquí esta tarde. ¿Sabéis lo que es? La mejor cosa, ¿qué pensáis? La mejor cosa que uno se puede llevar de aquí esta tarde, si todavía no lo tiene, es la salvación. El mayor milagro que puede hacer Dios en nuestra vida
En nuestra vida ya lo hizo, pero en la vida de aquellas personas que todavía no tienen a Dios en su corazón, es la salvación. Así que esta noche, si todavía no tienes al Señor en tu corazón, si todavía no has pasado de las tinieblas a esa luz maravillosa que es Cristo, esta noche te puedes llevar a Jesús en tu corazón. Te aseguro que tu vida se va a transformar. ¿Por qué digo esto? Pues por lo que vamos a ver a continuación en el Evangelio de Juan, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque este texto lo conocemos todos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Que el Señor bendiga su palabra esta noche. Hermanos, este es uno de los versículos más bien conocidos de toda la Biblia. Indudablemente porque de una manera muy clara y muy sencilla lo que hace es anunciar el Evangelio de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hemos leído. El mundo aquí incluye a toda la humanidad. La palabra que aquí se transcribe por mundo en griego es cosmos, quiere decir toda la humanidad. Y es cierto que Dios no ama los pecados de los hombres, ni tampoco ama a este sistema malvado que ha creado el diablo, pero sí ama a la gente. Sí ama a la gente. No ama el pecado, no ama sus pecados, las que no amaba los nuestros, pero sí ama a la gente y Él no quiere que nadie se pierda. La grandeza de su amor, pues se muestra en el hecho de que Él ha dado a su único Hijo, a Jesucristo. Esta fue una expresión de amor sublime, infinito. El hecho de que Dios estuviera dispuesto a dar a su único Hijo por la humanidad perdida. Esto indudablemente no significa que todos sean salvos. Para que uno sea salvo, ha de recibir lo que Cristo ha hecho por él, para que Dios así le dé la vida eterna. Por eso se añaden las palabras, para que todo aquel que cree en él, ¿verdad? La salvación está al alcance de ¿cuántos? De todos. Pero ¿quiénes se salvan? Solo aquel o aquellos que creen en él. Y de esta forma no perezcan. Y es que no hay necesidad, hermano. Claro, nosotros lo vemos claro porque Dios nos ha abierto los ojos, pero no hay necesidad de que nadie perezca, pues se ha provisto un camino, que es Jesucristo, por el cual los hombres pueden ser salvos. Cuando alguien recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador en su vida, ocurre lo que le dijo a Nicodemo, que uno nace de nuevo y ya Dios pone el Espíritu en su vida y ha sido marcado con la vida eterna. Ya ha pasado de la oscuridad a la luz maravillosa de Cristo. Pero para eso no tiene que nacer de nuevo. El nacer de nuevo es algo que hace, como estuvimos viendo semanas anteriores, hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que produce ese nuevo nacimiento en la persona. Pero claro, para nacer de nuevo la persona también tiene que darle autorización, por decirlo de alguna forma, al Señor y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, te reconozco como Señor y Salvador, ven a vivir a mi vida, ven a vivir a mi corazón, te recibo. E inmediatamente la persona es salva.
Versículo 17, Dios no es un gobernante duro y cruel, deseoso como algunos piensan de derramar enseguida su ira. Jesús no vino a juzgar al mundo, el mundo no se está juzgando ahora. Hoy está la gracia, está dando la oportunidad a la gente para que conozcan a Dios, para que se salven. El corazón de Dios, hermano, lo decíamos antes, está lleno de ternura, de perdón, está lleno de amor, hasta tal punto, que Dios está interesado en que todos los seres humanos puedan salvarse. Hasta la persona más mala del mundo tiene la oportunidad de salvarse. Ahora la humanidad, pudiéramos decir que está dividida en dos clases. Bien, los creyentes, o bien los que no creen, o los incrédulos. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que adoptemos tocante al Hijo de Dios. Aquel que confía en el Salvador, lo dice la palabra, lo hemos leído, no es condenado. Pero el que no confía en Él, dice la Escritura que ya ha sido condenado. El Señor Jesús ha acabado ya su obra de salvación. ¿Os acordáis de las palabras que dijo cuando estaba en la cruz? Consumado es, ya está todo hecho, Padre. Lo que me mandaste que hiciera, ya lo he hecho. Ahora le toca al ser humano, ahora le toca al hombre, ahora le toca a la mujer decidir si lo acepta o lo rechaza. Hay dos caminos: aceptar a Dios, aceptar a Jesús o rechazarlo. Y la verdad es que es cosa terrible aceptar o rechazar, quiero decir, un don tan grande como es el amor de Dios. Si uno no quiere reconocer a Jesús en su corazón, si uno no quiere aceptarlo, es la propia persona la que se condena. Creer en el nombre de Jesús es confiar en Él. Y si confías en su nombre, confías en la promesa de salvación. El versículo 19 dice que Jesús es la luz que vino al mundo. Fijaos, Él fue impecable, Él fue intachable, Él fue el Cordero de Dios sin mancha, sin tacha. Él murió por los pecados de todo el mundo. Pero, ¿le aman los hombres por esto? Más bien no, ¿verdad? Prefieren sus pecados a traer a Jesús o a tener a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Entonces, ¿qué hacen? Pues que lo rechazan. Los que aman el pecado, dice el versículo 20, hemos leído, los que aman el pecado aborrecen. Porque, ¿qué es lo que hace la luz? La luz expone el pecado, expone lo malo del ser humano. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando se estuvo paseándose, cumpliendo la voluntad del Padre aquí en la tierra, los hombres pecadores estuvieron incómodos delante de la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él revelaba la terrible condición de ellos en contraste con quien era Jesús. Alguien que andaba en un camino recto, de justicia, alguien que predicaba la santidad, que predicaba el amor. Por eso rechazaron a Jesús, aquellos que en realidad amaban más su estilo de vida, amaban más el pecado que la verdad o la luz que estaba predicando el Señor. Si alguien es verdaderamente sincero para con Dios, vendrá a la luz. Es decir, vendrá el Señor y se dará cuenta que le ocurrirá como nos ocurrió a nosotros, que veremos lo que vimos y ellos verán nuestra pecaminosidad, su pecaminosidad. Es decir, cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de que Él esté en nuestra vida, de que Él esté transformando nuestra vida, de que el Espíritu Santo esté llevándonos por el camino de la santidad, porque nos va a hacer reconocer realmente el pecado que está en nosotros, la necesidad que tenemos de Dios. ¿O no es así, hermano? Que conforme va pasando el tiempo, conforme vamos andando en el camino de la verdad, en el camino de la luz, ¿verdad que nos damos cuenta de que no podemos pasar sin Dios? ¿De que no podemos pasar sin Cristo? Esto es así. Hace Dios ver la necesidad que tenemos de Él. Cada día
tenemos más necesidad. Pero vamos a continuar con la lectura en los siguientes versículos. ¿Vale? Juan capítulo 3, versículos del 22 al 26. Dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Vamos a leer el 27 en adelante también. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Hermanos, la primera porción de este capítulo, del capítulo 3, estaba describiendo, para hacer un resumen, breve, muy breve, describía el testimonio del Señor Jesús en la ciudad de Jerusalén, que se encuentra con Nicodemo. Y desde este versículo hacia el final del capítulo, Juan está describiendo el ministerio de Cristo en Judea, donde indudablemente lo que hace Jesús es cumplir con su comisión, con su ministerio, que es predicar las buenas nuevas de salvación. Al acudir los hombres a la luz, o sea, a Jesús en este caso, ¿qué ocurría? Pues que eran bautizados. No es que bautizara a Jesús, que dice la Escritura en el capítulo 4, que eran sus discípulos los que bautizaban. Bueno, un matiz, un pequeño detalle. El Juan, que se hace aquí referencia en el versículo 23, es Juan el Bautista. Y este estaba pues todavía predicando el mensaje de arrepentimiento pues, en la región de Judea, y también, al igual que Jesús, estaba bautizando a aquellos judíos que estaban dispuestos a arrepentirse en la preparación del Mesías, que ya había venido. Así Juan también estaba bautizando en Enón, porque dice que allí había muchas aguas. ¿Vale? En el futuro cercano, pues lo acabamos de leer, Juan iba a ser encarcelado, hablamos de Juan el Bautista, y decapitado por su fiel testimonio, pero mientras tanto estaba aún llevando a cabo, fijaos, Juan murió, como se suele decir, con las botas puestas. Tenía claro cuál era su comisión. Aún todavía se acercaba la fecha de su detención y de su muerte, pues él todavía estaba cumpliendo con diligencia su comisión de predicar. El versículo 25 muestra que algunos de los discípulos de Juan se entablaron una disputa con un judío acerca de la purificación. Probablemente la purificación aquí se pueda referir al bautismo. El argumento sería acerca de si el bautismo, fijaos, para que tengamos un poco el marco de circunstancias, el argumento sería acerca de si el bautismo de Juan era mejor que el bautismo de Jesús. ¿Qué pensáis vosotros? ¿El bautismo de Juan era mejor que el de Jesús o el de Jesús era mejor que el de Juan? ¿Qué bautismo tenía mayor poder? ¿Cuál era el de mayor valor? Fijaos, quizás algunos de los discípulos de Juan comprendieron precipitadamente que ningún bautismo pudiera ser mejor que el del Maestro. Tal vez los fariseos intentaron suscitar a los celos a los discípulos de Juan acerca de Jesús, debido a que, pues, ¿qué estaba ocurriendo? Pues que Juan estaba menguando y Jesús estaba creciendo, ¿verdad? Estaba aumentando, cada vez se unían más discípulos al Maestro. Así tenía que ser. Vinieron a Juan, versículo 27, para que él decidiese. Parecía que estaban diciéndole a Juan: si tu bautismo es el mejor, ¿por qué tantos te están dejando y yendo a Jesús? Juan
había dado testimonio del Señor Jesús, y como resultado de este testimonio, muchos discípulos le dejaban y comenzaban a seguir a Jesús. Notad esto, hermanos, si la contestación de Juan se refería al Señor Jesús, esto significa que todo éxito que tuviese el Salvador era una indicación de la aprobación de Dios sobre Jesús. Ahora, si esta contestación se refería a sí mismo, estaba diciendo que nunca había pretendido ser nadie grande ni importante. Nunca Juan el Bautista había pretendido que su bautismo fuese superior al de Jesús. Sencillamente dijo que no tenía nada más que lo que había recibido del cielo. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? Pues nada más que lo que hemos recibido del cielo. Eso es cierto en nuestro caso, hermanos. No hay razón alguna para sentirnos excesivamente orgullosos o querer esperar reconocimiento del hombre. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, hermanos, todo lo que tenemos, la salud, el trabajo, la familia, la economía, lo que tenemos, los dones que haya podido impartirnos, los talentos, el Señor, todo, absolutamente todo, viene de Dios. Entonces Juan que dice, si lo que yo tengo me lo ha dado el Señor, ¿de qué puedo yo presumir? ¿Verdad? Jesús estaba recibiendo la aprobación de Dios. Ya la había recibido. ¿Recordáis cuando fue bautizado por el propio Juan? Mi hijo en quien tengo aquí complacencia, la aprobación para emprender el ministerio de Dios. Juan recordó a sus discípulos que había indicado una y otra vez que él no era el Cristo, sino simplemente alguien que había sido enviado para preparar el camino al Mesías. ¿Por qué entonces argumentar acerca de Juan? ¿Por qué? Si él simplemente era un mensajero que iba por delante para preparar el camino hacia el Mesías. No era él quien era el importante. Su misión, hermanos, es señalar a los hombres hacia Jesús. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión, hermanos, es señalar a los hombres hacia Jesús. Esa es nuestra misión. Nosotros, Juan, la salvación iba a venir a través de ¿quién? De Jesús. Claro, hay que señalar hacia Jesús. Y nosotros, la salvación, ¿hacia dónde apunta la salvación? Hacia Jesús. Pues hacia Jesús tenemos que señalar nosotros también a las personas, ¿verdad? Como hacía Juan el Bautista, también somos mensajeros o somos voceros, ponemos voz a la palabra. El Señor Jesús era el novio y Juan el Bautista era meramente el amigo del novio o el maestro de ceremonias. La novia no pertenecía al amigo del novio, sino al novio mismo. Por ello era apropiado que la gente siguiera a Jesús y no a Juan. La novia en este caso son todos aquellos que llegarían a ser discípulos del Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Israel también se la compara o se la designa, recordáis, como la esposa de Jehová. Y más adelante en el Nuevo Testamento a los miembros de la Iglesia de Cristo también se les asigna o se les describe bajo la figura de una novia, ¿verdad? Pero aquí el Evangelio de Juan se emplea la palabra en un sentido general para incluir a los que dejaron a Juan el Bautista cuando apareció el Mesías. A Juan, hermano, no le parecía mal perder seguidores, no le parecía mal. Su gran gozo era oír la voz del novio. Se sentía satisfecho si Jesús recibía toda la atención, si Jesús era alabado, si Jesús era honrado. Él se sentía satisfecho porque sabía que la salvación, la redención de Israel iba a venir a través del Mesías, a través de Jesús. Todo el objeto del ministerio de Juan se recapitula en este versículo, en el versículo 30. ¿Lo recordamos? Es necesario, ¿sabéis? Que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Todo el objeto del ministerio de Juan está recapitulado en este versículo. Él trabajó incansablemente
para señalar a los hombres y a las mujeres hacia el Señor y para hacer que se dieran cuenta de su verdadera valía, de la verdadera valía de Jesucristo. Al actuar así se dio cuenta de que había de mantenerse, de que Juan tenía que mantenerse en un segundo plano. Para un siervo de Cristo, hermano, es necesario que Jesús crezca y que nosotros menguemos. Para demostrar su propia, vamos a decir, inferioridad, entre comillas, ¿vale? Juan el Bautista dijo que él mismo era de la tierra y que era terrenal, y por eso hablaba cosas terrenales. Esto solo significa que tocante a su nacimiento, él había nacido de padres humanos imperfectos. Juan no venía del cielo. Juan no podía hablar con la misma autoridad que el Hijo de Dios. Él era inferior al Señor Jesús, porque el Señor Jesús venía del cielo y Él estaba sobre todo. Cristo, hermanos, es el soberano supremo del universo. Solo Él es justo y por lo tanto los hombres tienen que seguirle a Él y nunca a su mensajero. Pero cuando el Señor Jesús hablaba, ¿qué ocurría? ¿Recordáis cuando habló lo que van a detenerlo? Y dijo, yo soy, refiriéndose a que era Dios, que era el mismo Dios, y esos hombres cayeron de espaldas hacia atrás, porque era un hombre que hablaba con autoridad. Cristo Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque Él hablaba de lo que había visto y de lo que había oído. Él venía del cielo. Dice, lo que yo he oído de mi Padre, eso predico, eso os hablo. Lo que yo he visto de mi Padre, eso os digo. Por eso, Él podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo era y será extraordinario, hermano. No había posibilidad de error ni de engaño. Pero extraño es decirlo, hermanos. Nadie recibe su testimonio, aunque esta expresión no debe de tomarse en un sentido alguno. Porque aunque la palabra dice que a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, ¿verdad? Se perdieron una gran oportunidad. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel perdió una gran oportunidad. Hay personas individuales que sí aceptan las palabras del Señor Jesús. Sin embargo, lo que estaba haciendo Juan era contemplar a la humanidad en general y sencillamente declaraba que las enseñanzas del Salvador eran rechazadas por la gran mayoría. ¿Es o no es lo que hoy está ocurriendo, hermano? El versículo 33 describe a los pueblos que sí aceptaron las palabras del Señor como las mismas palabras de Dios. Y por su aceptación, ellos certificaron de que Dios es veraz. De que Dios es veraz. Cuando la gente acepta el Evangelio, ¿qué ocurre? Que se ponen de parte de Dios. Pero notad esto, hermanos, es muy interesante, pero además de ponerse de parte de Dios, se ponen contra sí mismos. Es verdad, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza como es pecaminosa, ¿verdad? Todavía vivimos en este cuerpo de pecado, como dice Pablo. Cuando uno acepta a Cristo, cuando aceptamos el Evangelio y aceptamos a Dios, nos ponemos contra nosotros mismos y también contra el resto de la humanidad, porque el resto de la humanidad, por desgracia, aún no tiene a Cristo. Jesús era aquel a quien Dios ha enviado. Él hablaba las palabras de Dios. Y para apoyar esta declaración, Juan dijo que Dios no da el Espíritu por medida. Cristo fue, como sabéis, ungido por el Espíritu Santo de Dios en una forma que probablemente ninguno de nosotros hemos conocido ni llegaremos a conocer. Aunque sí que es verdad que otros han sido conscientes de la ayuda del Espíritu Santo en el ministerio, nadie más jamás ha tenido un ministerio tan pleno, tan lleno
en el Espíritu Santo, como lo tuvo el Hijo de Dios. Está en el versículo 35, para que sepáis, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Pues esta es una de las 7 veces en que el Evangelio de Juan, en donde se dice que el Padre ama al Hijo. Y aquí se manifiesta este amor, en que le ha sido dado el control sobre todas las cosas. Y entre otras cosas sobre las que el Salvador, sobre las que nuestro Señor tiene un total control, están los destinos de los hombres. Como se menciona en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios ha dado a Cristo el poder dar vida eterna a todos los que creen en Él. Este, hermanos, es uno de los versículos más claros de toda la Biblia acerca de cómo puede alguien ser salvo. Y es sencillamente, ¿cómo puede alguien ser salvo? Sencillamente creyendo en el Hijo. Al leer este versículo deberíamos de ser conscientes. Al leer este versículo tenemos que ser conscientes de que ese es el mismo Dios que nos está hablando. Él está haciendo una promesa que nunca nadie puede quebrantar. Dice de manera clara y concreta que todo aquel que cree en su Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, no. Dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así es, vida eterna. Viviremos en un futuro, en la eternidad, juntos con el Señor Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Pero también dice la contrapartida que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Qué importante es creer en el Hijo. En base a este versículo vemos, como decía antes, que nuestro destino eterno depende de lo que hagamos con el Hijo de Dios. Para concluir, podemos decir que si lo recibimos, Dios nos da la vida eterna como un don gratuito. Si le rechazamos, nunca gozaremos de la vida eterna, sino que la ira de Dios ya está sobre nosotros. Así que seamos sabios, y si todavía no lo hemos hecho, aceptemos al Hijo de Dios en nuestro corazón y recibamos la vida. El Señor os bendiga. Amén. Bien, aleluya, gloria al Señor. Juan me acaba de decir que vamos a orar por Johnny, que mañana lo esperan a las 8. Vamos a orar también por la suegra del librero, que creo que se ha dado un golpe en la cabeza. Vamos a orar por ellos para ponerlos en las manos. Voy a hacer una oración por ellos. Padre, presento a Johnny, Señor, para que mañana tú guíes a los médicos en esa operación, Padre. Tú tomes el control, Señor, para que las cosas salgan bien, la operación sea un éxito, Padre, para que tú, Señor, pongas paz en su corazón, pongas paz en su vida, y tomes el control. Padre, también te presento a la suegra de Antonio Librero, Señor, que se ha dado un golpe en la cabeza, Padre. Guárdala, Señor, protégela, Padre, proteja a esta anciana, Señor. Te pedimos, Padre, que tú la restaures, Señor, que tú estés con ella, Padre. Oh, Señor, tu gracia se derrame sobre su vida, protegiéndola, Señor, y restaurándola, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, como decía la palabra, Dios nos ama mucho. Dios te ha amado mucho, te ama mucho. Seguirá amando. Ven, Señor.